3. Ok. Bueno, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Camil Córdoba Vicente. En esta oportunidad seré su entrevistadora. Muchas gracias primeramente por su tiempo y su interés. Y primero que todo, me gustaría empezar conociendo un poco más de usted. Cuénteme un poco sobre su experiencia en el rubro educativo. Perfecto, te comento, Camil, muchas gracias a ti y a Lu y al resto. Soy comunicadora de profesión, estudié también en ISIL, la carrera de Comunicación Integral, soy coach y soy profesora en ISIL hace aproximadamente un año y medio. Empecé a dictar en 2023 el curso de investigación creativa y exploración de insights, pero a lo largo de estos 3 ciclos me han dado creatividad, resiliencia, gestión y producción de publicaciones, pero siempre a mí como que la docencia siempre me llamó y ahora es uno de mis 3 trabajos en este momento. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias. Como segundo punto, quisiera comentarle un poco sobre el enfoque de esta entrevista. Utilizaremos el método Delphi, la cual es una técnica de consulta que permite obtener información cualitativa y precisa sobre el futuro a través de la opinión de un grupo de expertos. En esta oportunidad, usted será nuestra segunda experta. Bueno, asimismo es importante recalcar que sus datos personales y las opiniones que nos den esta porción serán anónimas. Ningún otro experto va a saber sobre que fue usted quien nos compartió las siguientes opiniones en las respuestas. Por ello, me gustaría saber si usted nos autoriza a nosotros a compartir sus comentarios bajo estas condiciones. Por Sí, supuesto que sí. muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, ahora sí, a continuación me gustaría hacerle las siguientes preguntas. Primero, explicarle un poco sobre nuestra problemática. Bueno, la problemática es la siguiente. Hay una institución educativa superior que desea conocer cuál de las modalidades de estudios es la preferida por sus alumnos. Estamos en esta ocasión presentando 3 modalidades. La primera es la semipresencial, que es aquella donde los alumnos y el profesor están en el aula, mientras que otros alumnos pueden estar tomando la clase desde sus casas y se puede ver a través de una pantalla que ellos están presentes, ¿no? Esta se refiere a que combina la virtualidad con la presencialidad. En cambio, la presencial es tanto los alumnos y el docente en el aula físicamente y ahí se da la sesión educativa. Y por último tenemos la remota, que también la sesión educativa se da por una plataforma como Zoom, pero es en tiempo real. Bueno, ya sabiendo esto, las preguntas son las siguientes. Como primera pregunta tenemos, según su experiencia al enseñar en clases, ¿cuál cree usted que es la modalidad de estudio en la que sus alumnos muestran mayor concentración y comprensión en la sesión educativa? Perfecto. Te comento un poquito. Yo creo que definitivamente si queremos hablar de la mejor, siempre, al menos en mi caso, voy a ir siempre por lo presencial. Pero igual Ujú, te puedo contar una anécdota. El año pasado trabajé en un colegio que es un SEBA, es un colegio alternativo regular. A diferencia de un ujú, colegio normal, este colegio es apto para mayores o desde entre 14 a adultos que por X motivo no han podido terminar la secundaria. Entonces, ¿qué pasaba? El colegio, y al menos mi labor como profesora, era híbrida, es decir, tenía ciertos alumnos presenciales y ciertos alumnos, en este caso, en remoto, si por decirlo, o en híbrido, pero en tiempo real. Entonces, también había, claro, desde la labor docente es un poquito más complejo, si se quiere, de alguna manera estar como pendiente ujú. del salón de clase y pendiente de la sala virtual porque no es lo mismo, porque Claro. en virtual, a diferencia de repente, o dependiendo de la institución, ¿no? Si te obligan o si te dicen que tienes que poner una cámara, tal vez sí puedes saber qué están haciendo, ¿no? Pero particularmente yo siempre voy a ser fan de ver las caritas y como siempre he dicho hacer esa interacción en persona, porque si de repente alguien se está durmiendo, si alguien está como, no sé, Ujú. con sueño, cansado, de repente no entendió, como que inmediatamente dudas, preguntas de frente, y suelo hacerlo en clase, ¿no? Pero creo que también por un tema de darle la facilidad, porque no todo el mundo, digamos, o está en Perú o está en Lima, darle esa facilidad, creo que el híbrido también puede ser una buena alternativa, ¿no? Ujú. Y entonces, como usted tiene preferencia a la presencialidad, ¿usted cree que realmente se concentran y comprenden mayormente la clase en la presencialidad? ¿O Yo creo el, que ujú, sí. o en la virtualidad es menor eso? Como que según los Yo, pruebas, no o sea, sé. claro, yo creo que más en presencial, porque bueno, al menos se les ve las caras, ¿no? O sea, yo creo que puedo distinguir cuando
tú te das cuenta cuando alguien está como, ¿no? Con el celular o tomando nota, o a Ujú, veces está con el cuaderno, ¿no? Como que escribiendo alguna cosa, y tú te das cuenta en las caras, ¿no? Te das cuenta cuando estás cansado, pero que lamentablemente en lo virtual no ves caras, ¿no? ujú, Entonces me pasaba en ujú, el colegio el año pasado que yo me imaginaba, y también para mí fue fuerte como dictar una clase cuando está todo apagado y no sé qué ujú, están haciendo. Pero algo que siempre voy a decir es mucho dependerá del alumno, ¿no? Hay personas que necesitan ese contacto presencial, compañeros, profesor, pero hay gente que de repente no. Hay gente muy disciplinada sí, que simplemente necesita como estar físicamente como en un espacio, o hay gente que no, hay gente que físicamente puede estar en su casa, en una oficina, donde esté y se conecta, se concentra, pero todo dependerá pues de cada uno, ¿no? Al mm, menos yo como profesora me gusta más como te decía, el lado presencial porque puedo ver caras. En virtual solamente me guío por una participación, me guío si es que asiste en la clase y a veces suele ser menor también, la gente que se mm, conecta, ¿no? claro. ¿Y cómo serían los trabajos finales, ¿no? Al final del ciclo, por ejemplo, ¿sí se refleja el hecho de que sea virtual o sea presencial? El... Depende, ¿no? Ujú, Claro, porque por ejemplo, dependiendo de los cursos, por ejemplo, este ciclo estoy enseñando investigación creativa, entonces ujú, los trabajos son en grupo. Igualmente en gestión y producción de publicaciones son en grupo. En este caso en producción es hacer una revista y en este caso en Insights básicamente es un proyecto, es una marca que están trabajando durante el ciclo, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, algo que yo me doy cuenta mucho es en remoto, por ejemplo, la semana pasada les dejé un avance de uno de los trabajos justo con la EP, les dejé un avance y, por ejemplo, no te miento, en los salones remotos, en un salón han presentado tres, en el otro salón solamente un grupo, para era algo opcional. O sea, y, por ujú, ejemplo, hoy día, terminando, yo he tenido dos clases presenciales hoy y hoy día han expuesto, porque tenían la posibilidad de exponer, tres grupos y después cinco grupos, o sea, y hay bastante gente que ha entregado en los trabajos, claro. o que están más como que más consulta, como profesora, por favor, puede compartir mi encuesta, mi entrevista, mi focus group. En cambio, en Ujú, remoto, a mí me sorprendió que en un salón solamente un grupo, y ni siquiera es un grupo, son tres personas de un grupo, de cinco, por claro. ejemplo. Sí, Ahí sí. ya te das La cuenta un poquito de diferencia. cómo es. Ajá. Claro, con ese ejemplo yo creo que te la pinté, Exacto. literalmente. Sí, bueno, bueno, como nuestra segunda pregunta sería, ¿en cuál de estas modalidades sus alumnos demuestran que va ligada a la primera, ¿no? Mayor nivel de interés a la clase a través de su participación, ¿no? Tal vez usted, no sé si maneja dinámicas. Algunos profesores usan, por ejemplo, Kahoot, Quiz Ujú. u otro tipo Sí. de técnicas, de tácticas, ¿no? ¿Cómo sería en su caso? Claro, yo creo que igualmente presencial porque, bueno, al menos sí trato de replicar algunas cosas presenciales en la virtualidad. No siempre se pueden porque hay cosas Mm, que evidentemente como que se come la presencialidad, pero al menos me doy cuenta a la hora de participación, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hicimos, justamente como ya estamos en vísperas de la EP4, dije, bueno, vamos a hacer un repaso de la pirámide, ¿no? La pirámide de Insight. Entonces, hicimos en presencial, hicimos una dinámica en grupos, ¿no? Como los grupos de la EP, trabajo. Y tú veías que los grupos participaban, trabajaban, pero por ejemplo en remoto hice la misma dinámica, no en grupos, sino todo el salón, porque éramos poquitos conectados y muy ujú, pocos participan. Entonces, también hasta cierto punto es como tampoco puedes forzar, ¿no? Como que no puedes forzar a que participen si no quieren, porque no se entiende. Pero ujú, sí, definitivamente en presencial yo creo que participan, aunque yo creo que también no hay que generalizar tampoco. El ciclo pasado, por ejemplo, en creatividad, fue mi primer año enseñando en remoto. O sea, el año wow, pasado fue como o sea, fue full full presencial. semipresencial Ajá. y ahora el año pasado, el ciclo pasado fueron un semipresencial, o sea, un semi remoto en creatividad y dos en este caso, semi remoto en investigación. Entonces, por ejemplo, en el salón de creatividad, todos participaban. Empezaba la clase a las 11 de la mañana los jueves, tenía 30 alumnos conectados, Ujú. todas las clases. Y participaban y hacíamos dinámicas, los chicos participaban, hablaban. Es más, en un momento les dije, chicos, opcional tienen para exponer un trabajo de clase. Dijeron 10. En Wow. remoto es wow. Entonces, hay Ujú, salones y salones, ¿no? claro. Porque algo Ujú, que también creo que puede como influir mucho es la hora, el día, ¿no? sí, Porque, por totalmente. ejemplo,
Sí, total, porque por ejemplo, en ese salón eran los jueves a las 11. El salón que te digo que una persona, o sea, un grupo era el Ujú. viernes a las 4 de la tarde. El Ay, ya otro a están las 9 de la cansados ya. mañana. Mm, Ya, ya quieren, ya. El cuerpo lo sabe, dicen, ¿no? El viernes el cuerpo lo sabe, ya. ujú. Profe, dale, chao, ¿no? Literalmente. Sí, me imagino también con los salones que tienen las personas que se han tenido que matricular en la noche, ¿cómo estarán? Peor. Bueno, yo tengo clases, yo dicto clases los martes a las 9 de la noche. Wow. Y yo también, y yo no soy una persona nocturna, pero como me queda 3 cuadras de mi casa, en Miraflores, dije, bueno, no hay problema. Pero la gran mayoría, o sea, trabaja, ¿no? Entonces, y tengo algunos exalumnos también en esa clase. Y bueno, obviamente es bueno saber que tienes exalumnos porque al menos ya te conocen, ya sabes cómo trabajas, pero igual es como que al principio salón lleno de 48 y después como empiezan a bajar, ¿no? Ya por lo menos ya llegan 20, 25 y la semana pasada en remoto se conectaron por ahí también. Más. Pues sí, es verdad. Entonces, ya sabiendo esto, ¿realmente afecta el nivel de interés de participación en los alumnos para lograr los cometidos de la clase, los objetivos de la clase? Yo creo que sí, ¿no? Pero ¿cómo lo ve usted Sí, en este no, caso? no, o sea, definitivamente, o sea, algo que siempre voy a decirles a los chicos, ¿no? Es un tema de y justo me has dado una buena pregunta porque justo hoy día hablaba con un alumno y le decía, ¿a mí de qué me sirve ponerte 20 si yo no sé qué no has aprendido, ¿no? O sea, Guau. ¿por qué es importante? Es como, porque él se quiere cambiar de grupo, ¿no? Mm, Estamos ya casi en la P4 en el final, ya tenía un par de problemas con un grupo. Y lo mm, que le decía es como, para la vida en general, es como, no hay que hacer las cosas por una nota. O sea, yo te puedo poner 20 te puedo poner 19 te puedo poner la nota que te pueda poner. Pero si tú no aprendes, al final de repente de repente no le pase. Pero tal vez si, por ejemplo, estudias marketing o publicidad o estás en alguna carrera así, vas a volver a llevar insights, vas a volver a llevar técnicas cualitativas, cuantitativas. Y si yo te ujú. pongo 20 yo sería hasta irresponsable en mi parte, a menos que te lo merezcas. Si te mereces un 20 y porque se nota, ¿qué se nota? Cuando entregan los trabajos, se nota cuando alguien se nota que ha aprendido o se nota cuando quieres hacerlo por un 20, ¿no? Entonces, No. como le decía a este chico, ¿de qué me sirve a mí para darte un 20? No realmente no has aprendido. Y eso para Ujú. mí se nota y se siente, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente afecta, y más que a mí como profesora, yo creo que afecta también a ellos, porque tarde o temprano cuando le pregunten, ¿y qué es un insight? Y después es, ¿con quién llevaste insights? Ah, con la profe Ale. Y después como, ¿y qué? ¿La Mm, profe Ale no te enseñó? Sí, pero no entendí. O al revés, ¿no? Como, ay, sí, aprendí Insights. Y hay gente que lo veo en mis exalumnos de Insights, ujú. que son, o sea, es más, que me han dicho, profe, no sabe cómo me ha servido el curso, Qué porque hay gente que bueno, sigue, claro. y yo Ujú. digo, así vale así, sí. Y no solamente, al menos Insights, no solamente es para los chicos de publicidad, sino también para cualquier carrera y para cualquier ámbito de tu vida te va a servir. Y eso Ujú. definitivamente te va, o sea, una cosa es ponerte un 20 y otra cosa es, o sea, definitivamente te va a afectar. O sea, igual, así ya nunca más veas insights en tu vida, los vas a volver a ver. Así trabajes con lo que trabajes, estudies la carrera que estudies, así parece en el, no sé, en un sector muy random, también Ujú. vas a ver insights, Sí, sí, yo también creo lo mismo. Ok, definitivamente. definitivamente. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿qué impacto tienen las diferentes modalidades de estudio en el aprendizaje de sus alumnos? ¿Y cómo es que esto afecta a la educación superior en el futuro, ¿no? Proyectándonos desde este Claro, momento, ¿qué está pasando ahorita? Tenemos, como ya hemos hablado, tenemos remoto, presencial, semipresencial, ¿y cómo es que esta sería la tendencia hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo afectaría y cuál claro. sería el impacto, ¿no? En el aprendizaje? Claro, o sea, yo creo que de hecho ahora, o sea, a partir de la pandemia, ¿no? Mucha gente, incluso para cualquier ámbito, ¿no? No solamente el educativo, sino también los trabajos, por ejemplo, Ujú. obviamente el hecho de tener estas conversaciones ahorita por Zoom, cuando yo era alumna, ¿no? Cuando yo era alumna en el instituto y teníamos que hacer insights en publicidad, en teoría de la publicidad tuvimos que hacer insights, tuvimos que hacer un montón de cosas y tenemos clientes, recuerdo, ¿no? Que eran como marcas, nosotros teníamos que ser clientes. Ujú. Y por ejemplo, claro, todo esto era presencial, las reuniones, todo. Entonces, hasta cierto punto digo,
o sea, para mí, ¿no? La tendencia es que definitivamente todas estas herramientas han llegado para quedarse. Lamentablemente o para buena suerte, creo que obviamente van a sufrir, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, van a sufrir cambios, ¿no? Pero Ujú. definitivamente algo que no puede pasar o no puede, yo creo y espero que nunca pase, es que lo presencial no pase de moda, al contrario, que lo presencial se mantenga porque al menos no sé cómo será con la vida de otros profesores, ¿no? Pero hablo de mí, yo necesito cariñito, ¿no? Necesito un abrazo, necesito verlos, ¿no? Y a mí me cuesta a veces como porque digo, ¿qué estarán haciendo, no? O sea, como que es muy distinto estar así que estar literalmente así, ¿no? O sea, Exacto, es sí, es totalmente otra vida, ¿no? desconectados. Yo me siento que no me están viendo, o sea, porque es más, a veces cuando estoy en remoto le digo, hola chicos, los saludo y no sé qué, así no me estés escuchando, te mando un saludo, buenos días, o sea, trato de incluir a la gente que no esté porque si no es como que a cuatro gatos que les digo, hola chicos, no sé qué, pero y al resto que me está escuchando en algún momento de la vida. Ujú. Entonces sí creo que esto está para quedarse sin duda. Obviamente acerca distancias también. Al menos en ISIL sé que hay muchos alumnos. El siglo pasado tenía alumnos que vivían en Chile, vivían en Italia, en Ah, provincia. ujú. Entonces yo creo que es una gran, pero una gran solución porque mucha gente lamentablemente no tiene la posibilidad de estudiar, ¿no? O sea, si no estás en Lima, pucha, ¿cómo haces, no? Entonces, por ejemplo, tenía un alumno en remoto en Chiclayo y él no estaba en Lima, otra chica en Chile y la otra también en Italia. Entonces, creo que estas herramientas te permiten estar mucho más conectado y además tener una clase, ¿no? Que es una recontra ventaja, Ujú. pero también obviamente creo que como todo, ¿no? Como toda la tecnología va cambiando, ¿no? Si antes, por ejemplo, no sé, en la pandemia esto era como recién medio híbrido y ahora 4 o 5 años después ha mutado muchísimo. Yo creo que Ujú. vamos a llegar a un punto donde sí, hay muchos trabajos y muchas empresas también que han decidido como ya no volvemos a lo presencial, nos Ah, juntamos una vez al mes, pero sí siento que hace falta. O sea, sí claro. siento que es necesario, al menos yo en mis otros dos trabajos, o sea, además de ISIL, o sea, yo tengo un emprendimiento, por ejemplo, y por ejemplo en el emprendimiento todas mis sesiones con mis clientes son virtuales, ¿no? Pero por ejemplo yo también ahora doy la chance de que tal vez alguna, yo no tengo un espacio físico Ujú. para poder tener mis sesiones, pero sí, por ejemplo, tengo como por ejemplo, le puedo decir a una clienta, oye, ¿sabes qué? Hagamos no sé, pues esta sesión, hagámosla presencial, y lo hice en algún momento de la pandemia también como para conocer a mis clientes o algo, Ujú. pero también siento que, por ejemplo, los talleres que dicto, ¿no? Los talleres que dicto, casi todos son online, pero hay una gran parte que son presenciales, pero también como que me hace falta, ¿no? Como esa parte. Sí con los cuentos, porque también soy cuentacuentos, ahí sí lo virtual no me sirve. A mí particularmente te digo, no me Ujú. sirve. Me sirve presencial full. Y ahí sí te puedo decir como, hay, no sé, pues está como te digo, el Spotify, están como que el YouTube, lo que tú quieras para... No, Mm, definitivamente, ahí sí lo hice en pandemia. Conté un cuento desde mi casa y no. O sea, mm, sentí la energía, pero fue como, necesito ver al niñito que me diga, señorita, hola, yo necesito eso, ujú. necesito que alguien me diga eso. Y bueno, obviamente, otra de las ventajas de la virtualidad, si quieres, es que cuando dicto clase, mis gatos están dando vueltas. Entonces también es como, en alguno de mis salones, fulanito, que es uno de mis gatos, se autodenominó como jefe de prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el salón amaron a fulanito, ¿por qué? Porque fulanito era el jefe de prácticas, ¿no? Es más, al punto de que les mandé una encuesta y los chicos me dicen, ¿y qué fue lo que más te gustó? Y varios me dijeron, fulanito, profe, Claro. Sí, por ejemplo. viéndolo desde ese punto de vista es verdad. Hoy en día los trabajos ahora, ya saliendo del lado académico, ya laboral, para ellos es mejor como unir equipos multifacéticos y que todo sea virtual y que luego nos vemos una vez al mes y todo esto. Claro, una Y vez a la semana, por una último vez a la también. semana también, exacto. ¿Y cómo afectaría esto, ya viéndolo ahora académicamente, que obviamente este va a ser el futuro para nosotros, los que vamos a egresar en unos Claro. años? ¿Cómo afectaría que la presencialidad, digamos que se acaba un día, cómo le afectaría eso a los estudiantes, ¿no? Quedarse solamente en Sí. remoto. Ujú. Claro, o sea, yo creo que igual, definitivamente creo que
todas esas herramientas van a cambiar, o sea, van a seguir en constante cambio, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto donde, no sé si ahora exactamente, no sé si en 5 años, no sé en qué momento, pero también ya se van a como profesionalizar un poquito, ¿no? Como cuando recién en pandemia nos parecía raro, como que, pucha, teletrabajo, hacer reuniones de Zoom, ¿qué es esto? Ujú. Era súper raro. O cuando, por ejemplo, yo me fui a Chile a hacer un diplomado hace 10 años y me acuerdo que mi mamá tenía como se había comprado un iPhone, recién el iPhone 4, y recuerdo que mi mamá, era el 4, El ¿no? Y me dijo, 4. ¡ay! El 4, ¿no? Y me decía, ¡ah! Ale, no sabes, me he comprado con... Y tienes, cuando llegues a Lima, te tienes que comprar en la oferta 345 soles, un iPhone 4, porque claro, para mí era loco porque yo tenía como si ni siquiera una tableta, era mi laptop, y yo tenía que conectarme al Skype desde la computadora y mi mamá, hola, desde su teléfono. Hola, acá estoy. Y me saludaba, y mira, te muestro, estoy aquí en el cuarto, estoy aquí con nuestros gatos, ¿no? Me decía, mira, acá estoy con Calato, acá estoy con Zumbrita, y no sé qué, y me los mostraba. Y yo tenía que estar siempre en mi laptop, porque mi celular era de esos antiguos que solamente tenía cámara, ni siquiera cámara frontal, sino cámara hacia atrás, ¿no? Entonces Ujú. era como, yo creo que ya, como te digo, a futuro todo esto va a tener que darle una vuelta nueva. Pero igual yo confío y estoy segura que igual lo presencial ya no se va a perder. O sea, yo no creo que va a haber una pandemia mundial nuevamente, Ojalá no. porque ya creo que ya la pasamos. Ujú. Pero igual creo que si es que en algún momento pasara, ya Ujú. como que tenemos mayores herramientas también para poder, ¿cómo se dice? Para poder afrontarla, porque o sea, en 2020 esto era extrañísimo, ¿no? Para Claro, todos. sí. Entonces, yo creo que ya estamos como más encaminados hacia algo, ¿no? Pero igual lo presencial no va a desaparecer, al contrario, de repente, lo que de repente se buscaría, tal vez, ¿no? Lo que pienso, es Ujú. que igual la presencialidad también tiene que moverse hacia otro lado, ¿no? Porque es cierto, hay demasiadas herramientas, hay demasiadas dinámicas, pero mucho también depende del profe, ¿no? Yo creo que hay profesores y profesores, ¿no? Hay profesores que se mantienen tal vez de la antigua escuela, si se quiere, ¿no? Ujú. Como de repente, cuando yo era alumna hace 15 años, ¿no? Cuando egresé en 2011, versus, o sea, yo veo, por ejemplo, mi profesor de publicidad, teoría de la publicidad o campañas publicitarias, que son dos súper mega recontra capos, y ellos también han tenido que, pues, adaptarse, pues, a las nuevas Ujú. necesidades y todo. Exacto. Ya no enseñan en ISIL, pero obviamente es como, tienen que igual ellos, igual yo creo que todos los profesores y todos los profesionales tenemos que estar como dispuestos a pensar un poquito en cómo, ok, vamos a enseñar en presencial, ¿cómo hacemos atractivo esa presencialidad para que el alumno diga, pucha, Ujú. ¿sabes qué? O incluso en remoto, ¿cómo hago atractiva mi clase? ¿No? Que yo creo que el desafío de hoy es ese, ¿no? El desafío es como, Definitivamente. ¿cómo captas esa atención? ¿Cómo captas, ¿no? Como desde tu voz, desde una historia, desde algo personal que te pasó, desde reírte, desde las dinámicas, porque ya ahora el alumno tampoco está como muy dispuesto a, ¿cómo se dice? Ya no es lo que era antes, pues. Ujú. Ha cambiado Claro, muchísimo todo ha esa parte. cambiado. La generación ha Todo, cambiado, pues. Ujú. todo ha cambiado absolutamente. Ujú. Y bueno, entonces, como bien dijo, el desafío sería mantenerlos, o sea, captar su atención. ¿Cómo Claro. hoy en día realmente se logra eso? O sea, ¿realmente se puede lograr eso? No lo sé. Yo Oye, creo, mira, ujú, yo creo que mucho depende de quién, ¿no? O sea, al menos en mi caso, yo sí, o sea, seguramente Lu te habrá contado un poquito de cómo, porque fue mi alumna en gestión de la creatividad y obviamente creatividad es un curso que necesitas muchas ujú, dinámicas, necesitas hacer mucha creatividad, pero por ejemplo hay cursos que de repente no son tan creativos como ujú, tal, ¿no? Por ejemplo, gestión y producción de publicaciones. Es un curso muy técnico, es un curso muy de periodismo, pero al ujú, menos lo que al menos trato de hacer es contar mis experiencias, contar qué tal me fue el diplomado, por más que también, has pasado 10 años, y yo también me siento un poco antigua pensando porque claro, el diplomado era justamente en edición de publicación, pero ujú, hace 10 años el ecosistema libre, el ecosistema de publicaciones ha cambiado entero. Entonces, yo sí creo que al menos las dinámicas, por lo menos de no se puede romper el hielo, reírte un poco de clase y ser tú mismo, ¿no? Yo creo que son cosas que van a captar la atención, ¿no? Que no vean como,
porque muchas veces decimos, no, pero el profesor es profesor, ¿no? Y yo creo que como profe, y algo que, por ejemplo, yo siempre voy a decir, ¿no? Cuando era alumna, a mí siempre me encantó sentir esa como horizontalidad, como decirle a mi profesor por el nombre, ¿no? Por ejemplo, hoy día o sea, estaba saliendo de Miraflores, que tenía clase, y justo me encuentro con Carlos Romero, que es un profesor que ha sido profesor mío y sigue enseñando, ha vuelto a enseñar. Y Wow. para mí toda la vida fue Carlos, ¿no? Entonces, Carlos, ¿cómo estás? Y no sé qué, y ya obviamente lo conozco hace 14 años, ¿no? O sea, en 2000, montón, ¿no? Entonces, Carlitos, ¿cómo estás? Y siempre para mí fue como interesante y hasta rompe tabú, lo que sea, porque para mí siempre fue un profesor, ¿no? Como profesor, no le vas a hablar de tú, como le vas a hablar de tú. Y en ISIL para mí siempre fue como, tenías la posibilidad de decirle Ale al profesor, o sea, como por ejemplo, si alguien me dice, tengo algunos alumnos que me dicen Ale, o Alejandra, o profesora, normal, ¿no? Pero esa horizontalidad yo creo que también como que te cambia el vínculo y te dice, oye, escucha, no es un profesor como lo que pensamos, ¿no? De un profesor, sino realmente, bueno, es alguien que puede tener tal vez más años que tú, un poquito más de experiencia o no, pero mucho también depende de quién, o sea, obviamente es un trabajo, ¿no? De quién, qué quieres ser tú también como profe, ¿no? ¿Quién quieres ser? ¿Quieres Exacto. ser más, como, quieres ser el profe odiado, el profe que le den miedo a tus alumnos? ¿O quieres ser de repente, no sé, pues alguien un poco más cercano? Pero obviamente, como siempre les digo, pues tutearme, pues decirme alguien si quieres. Pero obviamente siempre con respeto, ¿no? O sea, no te vas a decir, oye tú, tampoco, ¿no? Y si te molestas, tampoco vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Tampoco, ¿no? O sea, en otro de mis salones de investigación tengo alumnos que me dicen, Ale, normal, llámame Ale, porque yo también hago el diminutivo. O sea, si tú me dices Ale, yo te puedo decir Cami, de frente, o sea, lo hago. Exacto. Y me encanta, porque eso también, esa confianza también hace que el alumno también creo que muestre interés, aprenda mejor, se sienta mejor, y no por un tema de pensar en un curso, sino pensar en la vida. Finalmente en la vida vamos a ser colegas, en la vida tal vez nos crucemos, en la vida tal vez no, pero tal vez es como siempre voy a decir, si algo te puede servir, algo, como le decía a Lu, me encanta que hayan pensado en mí y bueno, pues si se puede, aquí estamos, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, la educación en el futuro no va a perder la presencialidad, de alguna manera se va a No, adaptar. definitivamente, se va adaptando, definitivamente. Yo creo eso, ¿no? Creo que sí, o sea, definitivamente no solamente lo remoto se adapta, sino también la presencialidad para de alguna manera hacerle frente o hacerle competencia también a lo remoto, ¿no? Ujú. Porque también ahora el alumno y en general las personas estamos más como tenemos que tomar decisiones también, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? ¿Clase remota o presencial? Cursos, ¿qué cursos llevamos? ¿Este o este? ¿O qué Ujú. llevamos? ¿Esto o esto? Entonces, finalmente también es un tema de decisión, ¿no? Si Claro. lo llevamos, por ejemplo, Ok. Insights, ¿llevamos presencial o remoto? ¿Con quién llevamos el curso, no? Entonces también, ¿no? Pues, ahora ya tenemos esa opción, ¿no? Exacto. Exactamente. Listo, ya terminada la parte de la entrevista. Nos tocaría Perfecto. ahora compartirle las opiniones de las mismas preguntas de nuestro primer experto. Perfecto. Bueno, primeramente muchas gracias por sus respuestas dadas en la primera parte, por esta ayuda a nuestro proyecto y ahora sí vamos de lleno a lo que nos comentó el primer experto. Bueno, para la Perfecto. primera pregunta que nos dijo, la primera pregunta, recordando un poco, es, según su experiencia al enseñar en clases, ¿cuál cree usted que es la modalidad de estudio que sus alumnos muestran mayor concentración y comprensión de la sesión educativa? Bueno, nuestro Ujú. primer experto nos comentó que, bueno, las clases presenciales son muy diferentes y son las que los alumnos buscan más hoy en día. Tener contacto con el docente, ¿no? Recibir ese feedback y es una experiencia diferente y marca de manera diferente en el aprendizaje de cada uno de ellos. Sin embargo, para él también cree que la educación virtual es una gran ayuda hoy en día para los que trabajan y los que no tienen tanto tiempo, ¿no? Incluso los que tienen familia, pero tiene tanto sus pros y sus contras, ¿no? Muchos se concentran tanto virtual como presencial, pero las clases presenciales se puede notar cuando ellos los están mirando al docente y están participando y esa interacción es muy importante. En cambio, de forma virtual, no todos los alumnos
encienden la cámara o participan utilizando el micrófono, casi siempre es en chat, ¿no? Entonces, a menos que se les exija, ¿no? Que muchas veces se les Claro. exige ante exposiciones o algún trabajo final, ¿no? Y él nos comenta también que se puede ver la concentración y comprensión de los alumnos usando tal vez aplicaciones como Kahoot, Quiz o Padlet, ya que él hace mucho de estas dinámicas para poder tener una mayor concentración de los alumnos, ¿no? Mientras tanto, las clases virtuales exigen más que los alumnos participen y se mantengan concentrados, pero no muchas veces es así, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina al respecto de esta opinión, no? ¿Qué pienso? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Definitivamente lo presencial es otra cosa, siempre, ¿no? La Ujú, presencialidad siempre va a ser muy distinta que lo remoto y como te decía antes, yo creo que ahora tanto profesores, ¿no? O personas en general tienen que, si vas a trabajar con otras personas, tienes que captar la atención. ¿Y de qué manera? Utilizando aplicaciones, ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en el colegio que te conté que trabajé el año pasado. Por ujú, ejemplo, si bien es cierto, como era híbrido, yo no podía hacer un Kahoot porque era como Kahoot para los chicos y qué hago en presencial, era como este híbrido, ¿no? Pero ujú, algo que me servía muchísimo era, por ejemplo, agarrar estas aplicaciones de ejercicios prácticos, ejercicios online y simplemente les decía, chicos, no sé, pues les mandaba, no sé, pues 5 páginas de estos y era como que, no sé, el crucigrama, el pupiletras, el no sé qué, porque como era un polidocencia, o sea, era una polidocencia, o sea, era de todas las matemáticas, lenguaje, y dependiendo del mes, ajá, ¿no? Entonces, ujú, por ejemplo, no sé, en lenguaje o en algún otro curso en historia, entonces, lo bueno es que estas aplicaciones te permiten no lo hacía tanto en tiempo real, sino lo hacían más bien para ejercicios. Y normalmente lo que hacía era, de los ejercicios, mándame la captura para saber que lo has hecho, mándame la captura de terminaste el ejercicio, ujú, ¿no? Entonces yo considero lo mismo que dice esta persona, que sí, obviamente lo presencial va a sumar siempre, pero lo remoto también hay que adaptarse, ¿no? Hay que buscar fórmulas porque como se dice, ¿no? O sea, no sé cómo será ahora en los trabajos remotos o híbridos, no sé si te obligan a poner la cámara o no, pero también, claro, dependiendo también, ¿no? Hay gente que no pone cámara ni siquiera en las reuniones, y está ujú, bien. O sea, finalmente yo creo que es una cuestión también de confianza, es una cuestión de cada uno, ¿no? O sea, tampoco se le puede obligar a la gente o al estudiante, si pon tu cámara, pero sí también es como buscar el híbrido, ¿no? Buscar como que ya no pongas tu cámara todo el rato, porque tampoco quiero que sean alumnos así, ¿no? No ujú. quiero, porque también te cansas, ¿no? ¿Y qué pasa si bostezas, ¿no? Sí. Y me ha pasado en el momento, tengo sueño y es como que trato como, trato para que no se vea que tengo sueño, si tengo sueño, ¿no? Pues por eso tengo sueño. Pero, por ejemplo, si de repente, a ver la manera de repente de, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer como un challenge, vamos a hacer esto, pon cámara, no sé qué, pero también eso se da también por poco a poco, ¿no? O sea, sin la imposición de como que tienes que hacer eso, tampoco sirve. Ujú. Vale. Sí, es verdad. Ujú. Ok, entonces para la segunda pregunta, la cuál fue, ¿en cuál de las modalidades sus alumnos demuestran un mayor nivel de interés a la clase a través de su participación? El primer experto nos comentó que él no ha tenido malas experiencias en la modalidad virtual, pero que la modalidad presencial te asegura rápidamente cómo va la participación en la clase, ¿no? Por ejemplo, si necesitan ayuda y deben preguntar, el profesor rápidamente puede acercarse y puede ver en sus miradas como para decirles, ok, te puedo ayudar en esto o si tienes alguna pregunta, ¿no? Mientras que en la clase virtual los alumnos no suelen pedir ayuda o por roche o prefieren quedarse callados y quedarse con la duda, ¿no? Entonces, Claro. él también nos cuenta que, por ejemplo, en las clases teóricas se afianza el conocimiento al investigar o leer más, que es distinto que una clase práctica o de laboratorio, ¿no? Entonces, en esta segunda tipo de clases se crean grupos o se forman grupos donde se puedan desenvolver mejor y así se puede ver la participación, ¿no? Sí, también, pues nos podría decir que la presencialidad nos ayuda a ver cómo es que está yendo el ritmo de la clase, ¿no? Claro. Ujú. ¿Qué No, pensaría usted al respecto? Ujú, o sea, definitivamente tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta cuando el alumno está cansado, cuando es más, o sea, hoy día en clase veo a los mismos alumnos durmiéndose en clase y es como que a veces me da hasta roche como que parar la clase y decirle, hola, ¿no? Como a ujú, veces, y es cierto, yo creo que igual en presencial o en virtual algo que pasa mucho es lo que dijiste hace un rato, es el tema del roche. O sea,
me dicen, Ujú, profesora, y les digo, chicos, ¿tienen preguntas? Nadie pregunta nada. No, por ahí hay algunos que sí se acercan. Pero les digo, ya, chicos, avancen esto en grupo, avancen, no sé qué, se acercan a mí y me preguntan. Y según algunos grupos dicen, no, profesora, nosotros no tenemos dudas, pero faltando un día, faltando pocos días o faltando horas, me dicen, profesora, ¿y qué se pone aquí? ¿Qué se hace aquí? Que no sé qué, no entiendo. Y es ujú, como, pero no que me hayan entendido todo. Entonces, también hay mucho roche, en general, presencial, creo que hay más roche porque es como pucha, ¿qué va a pensar mi compañero si yo digo, profesora, no entendí? ¿No? Entonces, yo creo que igual siempre va a haber roche, ¿no? Solo ujú, obviamente mucho depende también de la confianza que pueda existir, pues, entre... O sea, yo digo, ya, mis exalumnos que ya me conocen, yo a veces en chiste, digo, ya, ustedes ya me conocen, ya saben cómo son, ¿no? Ya saben, ¿no? ujú, Igual trato como que de esa confianza, que también los demás tengan esa confianza de preguntarme si tienen alguna, porque siempre les digo, siempre como, chicos, preguntas, dudas, muestro la EP una semana, la muestro otra vez, o sea, ujú, siempre es como, que, ujú, chicos, preguntas, dudas, ¿qué hacemos? No sé qué, siempre, ¿no? Entonces, yo creo que el roche también es un motivador importante, lamentablemente, y te lo digo, haber sido alumna también, me pasaba, me daba mucho roche preguntarle al profesor o por último, ¿quién sabe la respuesta? Yo pensaba, si esta es la respuesta, y alguien levantaba la mano, nadie levantaba la mano y el profesor daba la respuesta y decía, no, yo sabía la respuesta. Por ujú. roche no lo hacía porque decía, puche, ¿qué pasa si de repente como que no está bien hasta que ya cuando agarras confianza ya levantas la mano, participas? Sobre todo si estás Ujú. siempre sentado adelante, es como por default el profesor te va a ver, ¿no? Es De verdad, como, exacto. ¿qué estás haciendo? ¿No? Tú eres Como, la primera opción. el primer punto, claro, es el primer punto. A ver, Cami, Ujú. cuéntame, de frente, ¿no? Claro. Exacto. ¿A qué piensas? Ujú. Precisamente, claro. Y bueno, con la tercera pregunta, la cual fue, ¿qué impacto tienen las diferentes modalidades de estudio en el aprendizaje de sus alumnos y cómo afecta esto en la educación superior en el futuro? Bueno, él nos comentó que es muy ventajoso tener distintas modalidades, aunque con el constante avance de la tecnología, esto también puede cambiar con respecto a lo que hablábamos hace un momento sobre la cercanía. Exacto. Eh, Incluso nos dijo de que no sabe si tal vez en el futuro se pueda inventar esto de que estás en una clase por Zoom y ya no sea algo de una pantalla, ¿no? Sino se pueda atravesar, Claro. ¿no? Entre dos Claro, ¿te dimensiones y todo esto. imaginas? Podría pasar, Wow. claro. En el Sí, futuro pasa. eso no se ve tan lejano, eso nos comentó. Claro. Y también nos dijo que, por un lado, a través de la virtualidad podría cambiar para mejor, ¿no? Es verdad que en la calidad de la clase, no muchos alumnos se atreven tal vez a participar o tomar la iniciativa o se van yendo poco a poco, ¿no? Con la seriedad del caso, no muchos se ve la seriedad, ¿no? De tomar la Claro. clase, de participar y aprender, ¿no? Pero es que depende mucho también de cómo el docente lo transmita, ¿no? Cómo transmitan los conocimientos y hacer que el alumno se sienta inspirado, se sienta cómodo, se sienta con ganas de seguir aprendiendo y hacer las cosas bien. Así que independientemente de la modalidad, la clase puede cumplir todos los objetivos según cómo ésta se lleva, ¿no? También nos comentó que modalidad virtual es escogida por los alumnos que tal vez trabajan o incluso ya tienen familias, ¿no? Otras responsabilidades y esta ayuda bastante a que puedan continuar sus estudios. Como también usted nos comentó, por ejemplo, aquellos que tal vez están en otros países o no pueden ir a Exacto. Lima o a las sedes, ¿no? Entonces es mejor para ellos tener esta modalidad. Por otro lado, nos dijo que en su opinión personal, el experto expresa que debería existir información sobre el alumno que va a tomar la clase. En su caso, él nos comentó que ha recibido alumnos con distintos tipos de condiciones, por ejemplo, como diagnósticos psicológicos, como personas con autismo o incluso que han tenido condiciones de salud física como un tipo de sordera o incluso ha visto crisis epilépticas en clase Wow. y por sus propios conocimientos que él ha tenido ha podido sobrellevar esto, pero no muchos profesores saben hacerlo. Entonces, él nos dice que de esto se trata, ¿no? De una educación realmente inclusiva, ¿no? De poder ser conscientes qué tipo de alumnos estoy teniendo en mi clase, él pensó, ¿no? Y poder tener tal vez un tipo de buscar ayuda en el sentido de tener como un centro de información para el docente, Exacto. No, y para... eso está buenísimo, Ujú, porque como te digo, bueno, ya después te contaré un par de casos, justamente en el colegio en el que estaba trabajando,
había una chica que creo que tiene un tema de problema de movilidad, me parece que era. Ujú, Igual ella, como cuando yo recién la conocí, parece que tenía un problema de como que no caminaba muy bien. Y por ejemplo, en ese mismo colegio también había un chico con TDAH, pero estaba presencial. Entonces, yo a veces estaba en virtual, entonces era como cuando estaba presencial, con todo lo que significa esto, porque obviamente yo no soy experta en trabajo docente con personas con condiciones distintas, ¿no? Entonces, ujú, este chico en presencial era muy distinto en remoto. Entonces, es un híbrido muy, muy particular. Y es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí también a veces me han llegado como las notificaciones de consejería académica diciéndome, profesora, estos alumnos y algo, pero lamentablemente en remoto no tengo ni idea si le están pasando bien, si le están pasando mal, porque ujú, lamentablemente no ponen cámara, entonces no sé. Pero, por ejemplo, sí en clase me ha pasado hace poco. Hace poco me pasó no ujú, exactamente un tema de condición. Un alumno sale un ratito a conversar por teléfono ujú. y me dice, y yo estaba dictando, estaba como que mostrando la EP3 y me dice como, yo salgo, ¿qué pasó? Le digo, ¿todo bien? Profesora, me acabo de enterar. Se quebró, se puso a llorar. Se había enterado una mala noticia, Uy, le había salido mal unos resultados médicos que tuvo. bueno. Y el chico era como que, ay no, y yo era como, oh, Dios mío, en ese momento era como, y el chico en ese momento como que, lo voy a hacer. Y yo lo único que hice fue, le di un abrazo y se Ujú, quebró, comenzó a llorar. O sea, no me estaba mirando, que estaba fuera del salón. ujú, Y el chico este me abrazó y se empezó a temblar. ujú. Y yo en ese momento era como, y me dijo, profesora, no quiero que piense mal de mí. Voy un ratito al baño a lavarme la cara. Le digo, tómate el tiempo que necesites. ¿Quieres ir a casa? Le dije lo primero, ¿quieres ir a casa? No, Ujú. profesora, me quedo acá. Se fue al baño, regresa y se quedó dormido toda la clase. Se Wow. quedó dormido toda la clase hasta que al final terminó la sesión y no se despertaba. No se despertaba. Llamamos a seguridad, lo despertaron, llamamos ¿cómo se dice? Al tópico, fueron a buscarlo, porque parece que se había tomado una pastilla para dormir. No. Uy, Uf, ya no. Y eso, y encima ya empezaba la clase con el otro profe. uy, no, qué terrible. Y le digo al profesor, espérame un ratito, por favor. Que ha pasado esto, que no sé qué, y el chico lo trataban de despertar, no se despertaba, hasta que al final medio que se despertó y dijo, ay, perdón, 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 que a la clase siguiente, profesora, perdóneme, que no sé qué, que no quiero que piense mal. Tranqui, le digo, todo bien. Pero a veces uno tiene que ser psicólogo, profe, tienes que ser médico, tienes que ser todo, pero creo que lo más importante es que hay que estar bien atento, ¿no? Sobre todo Ujú, porque ahora también hay chicos que necesitan tu ayuda, o sea, no necesariamente una ayuda, me refiero a no entendiste el curso, sino también es como, hay que estar como, yo siempre digo, la visión periférica, ¿no? Mirando como por todos ujú. los ¿Qué frentes, más ¿no? pasa, Yo no? creo que Ujú, qué más pasa y sobre todo cómo está pasando, porque una cosa es que yo estoy acá mirándote, por ejemplo, yo te miro acá y escucho fulano, te lo presento, este es. qué lindo. Este es fulano. Este es fulano. Entonces, por ejemplo, te estoy mirando a ti, estoy haciendo esto y escucho el ruido de que fulano está agarrando una caja, que está acá abajo, la caja. Ujú, Entonces, mi cabeza es como, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Entonces, creo que la opción de ser profe también es como, tienes que estar muy atento a, ¿te pasa algo? O, por ejemplo, ujú, una vez una chica me dijo, profesora, no puedo respirar, me siento mal, que no sé qué, y es como, a ver, en ese momento, yo soy una persona muy sensible y es como que, pucha, ¿qué haces? Es como, en un ujú, momento, chao, sensibilidad, te quedas un ratito escondida y es como, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Ya, por favor, anda al baño, anda al tópico, cualquier cosa, me avisas. O sea, en ese momento tienes que ser muy pragmático en eso. ujú. Y es difícil Sí. porque sí. Y necesitas, como decía el experto anterior, ¿no? O sea, definitivamente la presencial no va a cambiar, pero obviamente tienes que también creo que encontrar gente que realmente le guste enseñar, ¿no? Porque yo digo, ya, muchos hablan de la perspectiva de como que ya, pero el alumno debería aprender, el alumno debería hacer esto, el Sí. alumno, es la culpa del alumno, ¿no? Si no quiere aprender es porque el alumno no quiere, porque el alumno no se conecta, porque el alumno no trabaja, porque no sé. Pero yo digo, también hay que ver el otro lado. Y eso para mí Ujú, es fundamental, encontrar más gente que nos guste enseñar, que nos guste como la docencia, que entendamos que por más días malos que hay, porque también hay días malos, hay días ujú. horribles, hay días
que de verdad, te digo, me cuestiono toda la vida de decir como, pucha, ¿por qué estoy enseñando cuando pasan cosas que no están bien también, ¿no? Ujú. Pero también creo que hay muchos días y los mejores días, ¿no? Pero también hay Sí. momentos cuando tú también te Sí. cuestionas. Bueno, es verdad, sí. Bueno, para terminar, él nos comentó, ya lo último que nos dijo fue que, como ya estábamos diciendo, por estos casos que suceden, debería haber un área de soporte ante este tipo de Sí, situaciones. En la virtualidad es verdad que tal vez es más sencillo de lidiar esto porque no se sabe, no se sabe a ciencia cierta, claro, ¿no? No se ve claro. tampoco, ¿no? No se No, experimenta. pues, Ajá. Y bueno, él por último nos dejó un comentario, un pensamiento, que él dijo, se viene no solamente a estudiar, sino a ser mejor persona, a crecer como ciudadano en la sociedad, ¿no? O sea, los docentes no solamente vienen a dictar su clase, sino también no. a formar al estudiante de esta manera, ¿no? Ujú. No, es que lógicamente no son, o sea, algo que siempre voy a decir, los estudiantes no son número, ¿no? Y eso es lo que decía en el colegio. O sea, finalmente, y fue una de las razones por qué yo me fui al colegio el año pasado, fue justamente por eso. O sea, estamos enseñándole personas, no es un numerito. O sea, hay personas que necesitaban, al menos en el SEBA, a diferencia de un instituto, el SEBA, como te conté, es un colegio alternativo, o sea, en este caso no es básico o regular, sino es alternativo regular. Entonces hay chicos de, no sé, pues 14, 15 años o más que están en primero o secundaria porque por pandemia, por trabajo, por X cosa no han podido estudiar. Entonces te encuentras casos de todo, ¿no? Te encuentras casos desde violencia, te encuentras casos no de violencia necesariamente, pero por un tema de, no sé, pues tenía un alumno que ya tenía casi 18 años y recién estaba en primero o segundo de secundaria porque no pudo estudiar, los papeles no llegaron a tiempo, entonces, o también hay gente que por temas familiares no han podido estudiar tanto. Hay un chico que terminó el colegio a los 20 años, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, y ahora está, por ejemplo, estudiando gastronomía, cada vez Ujú. hablamos, yo recién lo conocí en persona hace unas semanas, un mes, 2 meses porque nunca lo conocí fuera de como clase, ¿no? Entonces en un momento me escribió, me preguntó cómo estaba y no sé qué. Entonces yo creo que no, como le decía en el colegio, ¿no? O sea, hay que tener un centro psicológico, hay que tener psicología, hay que tener una ayuda porque los profesores también somos personas. También Ujú. yo creo que necesitamos, como decía este experto, ¿no? Y considero que es importante, creo que es importante también que saber a qué vamos a ir, ¿no? O sea, si por ejemplo hay chicos que tienen, no sé, pues dificultades, no sé, pues auditivas, sensoriales. Te Ujú. cuento otra anécdota. En ese colegio, por ejemplo, tenía un chico que tenía parálisis, pero Vale. parálisis cerebral, por ejemplo. Entonces yo tenía que Ujú. adaptarle las cosas a él, por ejemplo. Y cuando hablaba, y era como, hola, profe, te saludaba, ¿no? A veces ponía la cámara y todo, pero Ujú. necesitaba, pues, no podía hacer lo mismo que todo el mundo, no podía, pues, no sé, pues hablar de, por ejemplo, ciencias naturales, ya, vamos a hablar de ciencias, vamos a hablar sobre, no sé, no sé, el aparato circulatorio, por ejemplo, ya. Ujú. Entonces, si a todos les daba estos ejercicios que te cuento, a él le tenía que hacer como buscar otro tipo de ejercicios, o bien, por ejemplo, sus exámenes eran, hazme un TikTok, hazme un video sobre el aparato circulatorio, porque a él le gustaba hacer eso. Le Ujú. gustaban los videos, la cámara, le gusta todo eso. Entonces, sí, yo creo que es necesario lo que decía el experto, ¿no? Necesitas como un backup, necesitas, pero también algo que creo que es importante ahora ante esta necesidad también es también tener como, no se puede, no sé cómo llamarlo, pero como una especie de lugar seguro también como para poder hablar de estas cosas, ¿no? Como, no sé, pues un espacio dentro de psicología, no solamente para hablar, o sea, que te digan, ya, ¿sabes qué? Tienes estos alumnos con ciertas características, sino tú también puedas hablar y puedas decir como, oye, ¿sabes qué? Me ha pasado esto. Oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto con este alumno, no sé qué hacer. Ujú. Porque a veces también uno como No sabe cómo profe responder a veces, ¿no? Pues. no sabe, y Ujú. algo que lo veo en mis alumnos es que uno me dice, profesora, hay profesores que solamente leen PPT. Y me da pena, cuando solamente leen PPT, uno les gusta como, no sé, no les gusta, parece que no les gusta enseñar, profe. Tenemos la clase de 2 horas y pucha, se van a la hora, llegan tarde. Y una cantidad de reclamos que me dicen, y es como, pucha, y es triste porque yo digo, pucha.
gracias por contármelo, ¿no? Yo obviamente yo agradezco que me lo quieran contar, pero también me pongo a pensar en mis colegas, ¿no? Porque digo, ok, es un trabajo, pero también es como que también me hace cuestionarme a mí misma, como decir, yo como profe, ¿vale? Yo digo, como, "Pucha, ¿cómo lo estoy haciendo, no? Los alumnos me han dicho que les gusta mi clase, pero ¿cómo puedo ser mejor profe, no? ¿Cómo puedo seguir siendo mejor profe? Porque hay momentos que también a veces me desespero, o sea, no llego a gritar, pero también a veces me desespero con algún grupo, cuando veo que no hay resultados, o como que chicos, yo después, o como que no hay interés, y ese tipo de cosas, y también frustra a veces, ¿no? El viernes cuando les contaba lo del avance, un grupo nomás mandó el avance, un grupo. Y ahora el viernes que los veo y es como decirles, chicos, ¿qué pasó? O sea, y es más, les dije, chicos, pero ¿por qué me interesa? O sea, yo esto lo Ujú, hice por ustedes, o sea, es como, me da pena decirlo, pero es como, pucha, si no aprovechas esto, bueno, pero también todos somos adultos, ¿no? Cada uno también tomará su decisión y tampoco no se trata de obligar, ¿no? Como decía el experto, creo que se trata de inspirar, de motivar, porque finalmente Insights o el curso que te toca enseñar finalmente es un medio, ¿no? Finalmente, ujú, yo creo que, y voy a citar lo que me dijo un alumno en algún momento, espero que cuando, si en algún momento nos volvemos a ver, espero que se sienta orgulloso o orgullosa de mi profesora. Y creo que siempre es emocionante verlos crecer, ¿no? Cuando veo que están creciendo, cuando están terminando la carrera, cuando de pronto están trabajando en algún lugar, ¿no? O sea, verlos crecer, verlos como un pasito más adelante, ujú, es emocionante, ¿no? claro. Es Ujú, lo más lindo, ¿no? Es la mejor recompensa del mundo es decir, escucha, tú ayudaste a ser parte de que ellos estén bien, o por último, no sé, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día me pasó que una alumna me decía, profesora, ¿le puedo preguntar algo? No tiene nada que ver con la clase, ¿no? Sí, claro, quiero hacer prácticas, pero no sé, usted me aconseja, ¿cuándo puedo hacer mis prácticas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? Y le dije, mira, primero como consejo, de pronto es como, enfócate en lo que quieres hacer, ¿no? Como que, ¿qué quieres hacer? ¿Trabajar en agencia? Porque es publicidad. ujú, ¿Agencia o quieres trabajar en una empresa? Entonces le dije, no te preocupes, sigamos conversando más adelante. Y la cara de la chica era como ojitos de corazón. Y me ujú, abrazó, la abracé y le dije, pero de verdad no tienes nada que agradecer, ¿no? Entonces, si de pronto existe una mano y te la puedo dar, obviamente yo no te voy a conseguir chamba tampoco, ¿no? No significa ujú, que yo, obviamente porque no, pero si de repente está en mis posibilidades, de repente conozco, no sé, pues tengo algún colega, alguien que de repente, oye, necesito esto, te refiero. No significa que te voy a referir siempre, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Creo que lo más importante es identificar, no es un número, pues. Estás ujú, impactando la vida de alguien, indirectamente sí. El curso, exacto. bueno, pues como te digo, es el medio, finalmente, pero no es o sea, ya dependerá también del alumno si quiere aprender o no, pues ya ahí no puedo medir, pues, si trabajas bien, si no trabajas bien. Y ese sí son. Ujú, claro, sí. Tener esa apertura, cuando los docentes muestran esa apertura ya no es solamente un curso que tengo, sino es el curso que tengo. Claro, Ya. exactamente, ya ese es el mejor curso, como dicen a veces, ¿no? Es el Ujú, mejor curso de investigación y yo ujú. me emociono Agradecido. porque digo, totalmente, Ujú, yo me siento feliz cuando pasan esas cosas, digo, es más, cuando al final del curso siempre les hago como que me hagan una notita al final del curso y la leo siempre cuando termino el ciclo, o sea, entrego mis últimas notas y me siento a leer como las notas que me han dejado, los mensajitos positivos, lloro, porque es como ujú. Lo mejor algo que... bonito y es Ajá. el recuerdo que lo voy a tener para siempre. Y cuando es de esos días que uno se siente pues como que se cuestiona, volver a leer como, profe Ale y esas cosas es como, te motivan muchísimo. Ujú. Bueno, ya con esta fue la última parte, así que ya acabamos. Muchas Y gracias. acabamos. No Muchas te gracias preocupes, Cami. por sus respuestas, son de mucha ayuda para nuestro proyecto y bueno, esto sería todo con nosotros. Gracias. Muy bien, gracias.